El trabajo, como verán el nombre, tiene que ver con el ajuste por inflación en la actividad agropecuaria y surgió a partir de, bueno, todos sabemos que a partir del 1 de enero del 2018 entró en vigencia una nueva RT22, modificada a partir de la RT46, y además, a partir del 1 de julio del 2018, a través de la resolución 539 de Junta de Gobierno, se convierte en obligatorio el ajuste por inflación contable, y los que hacemos contabilidad en el ámbito agropecuario, a partir de los cierres 31 de diciembre del 2018, nos enfrentamos a un doble desafío, o sea, aplicar o modificar nuestras estructuras contables para aplicar la nueva RT22 y además el ajuste por inflación. Entonces, bueno, a partir de ahí surgió la idea de este trabajo, que tiene como objetivo analizar las consecuencias que la conversión de estados contables en moneda homogénea tiene sobre la determinación de los resultados y en las mediciones de los activos específicos de la actividad agropecuaria, bajo la interacción normativa de la 22, la 6 y la resolución 539 y sus modificaciones. El trabajo, además de un desarrollo, como bueno en todos los casos, lo que incluye es un caso práctico. Lo que intentamos fue volcar todo esto en una aplicación práctica que muestre esto de qué implicaría ajustar por inflación, o qué implica, porque ya la mayoría ya lo hicimos, qué implica ajustar por inflación un estado contable relacionado con la actividad agropecuaria. Bueno, la estructura tiene que ver con lo que comentábamos. Primero, una referencia a la reanudación de la reexpresión de estados contables vinculada a las particularidades de la actividad agropecuaria, la vinculación entre el procedimiento puro de la RT6 y las mediciones del patrimonio de una empresa agropecuaria, tanto en activos y resultados y con consideración de las resoluciones posteriores, un análisis sobre las consecuencias de aplicar este ajuste por inflación, el caso y algunas reflexiones. Entonces, básicamente, todos nos ha pasado que para los ejercicios anuales o de periodos intermedios cuyo cierre haya ocurrido a partir del 1 de julio del 2018 inclusive, tuvimos que ajustar por inflación. Y también nos encontramos con algunas dispensas, por decirlo, o algunas facilidades que otorgaron las resoluciones de Junta de Gobierno para los ejercicios que cerraron entre el 1 de julio y el 30 de diciembre, ambas fechas inclusive. En nuestro caso, nosotros trabajamos directamente con el ajuste por inflación, con la aplicación del ajuste por inflación sobre el caso práctico, tal cual los procedimientos de la RT6, pero es importante tener en cuenta esto porque de alguna manera nos facilitó a todos la tarea en esto de no tener que reexpresar principalmente, en lo personal, de no tener que reexpresar el patrimonio neto del inicio del comparativo, lo que determinó la imposibilidad de presentar como comparativo el estado de resultados, el de evolución del patrimonio y el estado de flujo de efectivo. No obstante, más allá de los problemas que trae en cuanto al análisis, porque básicamente perdemos la comparabilidad, si es que consideramos que todavía existe la comparabilidad, pero bueno, más allá de eso, es una simplificación muy importante que determinó la posibilidad de determinar ese patrimonio neto al inicio del ejercicio de aplicación del ajuste por primera vez, esto es primero del año 2018. Con lo cual, y se mantiene el criterio de la 6 en cuanto al estado de resultados de exponer los resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAN, en un solo renglón. Y esto no es solo una simplificación importante en las actividades, sino que lo es mucho más en las empresas agropecuarias donde tenemos un mix de resultados importantes. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Bueno, tenemos una empresa con una característica diferencial que tiene que ver con la transformación biológica de sus activos, esto ya lo sabemos todos, y la capacidad de autogenerar valor. Y ocurre esto de que los valores que le asignamos a esos activos no tienen nada que ver con los costos asociados para conseguirlo.
y que esta diferencia determina la generación de un resultado que conocemos como producción y es el que por ahí nos puede, o porque es en el único caso que aparece, merece especial atención al momento de generar esto del ajuste por inflación. Primero para reconocerlo o para determinarlo y después para aplicar el ajuste por inflación. Por supuesto, en nuestra empresa agropecuaria, con ciclos productivos en algunos casos terminales y en otros continuos, con mercados activos que generan la posibilidad de tener valores de mercado para la mayor parte de nuestra producción, o sea, eso es claro para todos, y eso lejos de ser un problema es un aliciente porque facilita mucho la medición de los activos y con esto facilita también el ajuste por inflación posterior. ¿Qué es lo que pasa? Para aplicar el ajuste por inflación, nosotros primero tenemos que tener muy clara la cuestión de medición. Esto impacta medición en patrimonio y medición de resultados, o medición en activos, para decirlo mejor, y medición en resultados. Dentro de los activos vinculados directamente con la actividad agropecuaria, todos conocemos la existencia de productos agropecuarios y de activos biológicos. Para los productos agropecuarios, nuestras normas usan el valor razonable menos gastos de venta, en todos los casos, controlados por el productor agropecuario al momento de la cosecha, en el momento posterior, siempre que estén controlados por los productores, destinados a la venta o para insumo de un proceso productivo agropecuario. Con lo cual siempre vamos a ir por valor razonable, en el único caso que no sería de un insumo industrial, en cuyo caso también, porque estamos con valores de reposición, y sea uno u otro el caso, estamos hablando de medición de la fecha de los estados contables. O sea, nosotros en cuanto a los productos agropecuarios vamos a determinar para esos activos un valor que refiere a la fecha de la medición. Como ese valor refiere a la fecha de medición, es claro que el ajuste por inflación no impacta en esos activos, es coeficiente 1 en realidad, y no modifica el importe de esos activos. Y en lo referente a activos biológicos la cosa es bastante similar. Porque en la mayoría de los casos, tanto esté destinado a venta o uso, la norma opta por valores corrientes y este cambio de la normativa ayudó mucho a esto, ha tenido cambios significativos, pero en cualquiera de los casos apunta a valores corrientes. Si estamos en venta, valores razonables menos gastos, si estamos en utilización, hablamos de valores de reposición, pero siempre de la fecha de la medición. Solamente por excepción, en los activos biológicos destinados a la venta, cuando no se puede determinar con fiabilidad ese valor de mercado, admitiría los valores de costo, y lo mismo en el caso de los animales reproductores cuando no hay forma de determinar ese costo de reposición, y las que nos quedan a costo original son las plantas productoras que trabajan con el modelo de costo, aunque tienen la alternativa del modelo de la revaluación. ¿Esto qué implica? Que en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con activos biológicos que están medidos a la fecha de cierre. Y bajo esas circunstancias, el ajuste por inflación no incide. O sea, es como cuando tenemos bienes de cambio medidos a valores de reposición. No incide para los activos, o sea, no tenemos que aplicar multiplicar por el coeficiente a esos activos porque ya están medidos a moneda de cierre. La cuestión ocurre con los resultados. Nosotros en este ámbito claramente tenemos resultados por cambios físicos y resultados por cambios de precio. Entonces, cuando hablamos de los resultados por cambios físicos o de producción, ahí sí, dependiendo del momento de ocurrencia de esos resultados, es donde tenemos que ser muy cuidadosos al momento de ajustar por inflación. Con respecto a esto, es muy importante organizar la contabilidad de manera tal de reconocer los ingresos de producción por un lado y los costos de producción por el otro. O sea, si yo mantengo esta diferenciación entre ingresos y costos y no neteo, no busco un resultado neto, el ajuste no solo va a ser más fácil la determinación de resultados, sino la aplicación del ajuste por inflación posterior, porque lo que me permite esto es mantener la antigüedad de la partida. ¿Qué pasa? En el caso del ingreso por producción, nosotros tenemos dos posibilidades de reconocimiento, además de todas las que querramos, porque podríamos reconocerlo permanentemente. Pero sí o sí los vamos a reconocer al momento de la cosecha, recolección o faena, como dice la norma, o al cierre del ejercicio. Dependiendo de la fecha en que yo reconozca ese resultado, ese ingreso que tiene que ver con la valorización del activo involucrado, ya sea producto agropecuario o activo biológico,
Dependiendo de la fecha en que yo reconozca ese resultado, va a corresponder o no un coeficiente inflacionario. Si yo reconocí ingresos por producción, por valorización de un producto agropecuario al momento de cosecha, a ese ingreso de producción va a haber que actualizarlo para llevarlo al cierre con el coeficiente que cubre cosecha, cierre. Ahora, si yo tengo una producción continua y lo que hago es valorizar ese activo biológico al cierre del ejercicio, en ese caso valorizo el activo y estoy reconociendo como contrapartida un ingreso de producción a valores de cierre. Entonces, tal cual lo que nos pasa con el activo, esos ingresos de producción no requieren ajuste, o sea, en realidad no modifican su importe a partir del ajuste. Por el otro lado, tengo el tema de los costos. Y en la actividad agropecuaria, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos los insumos en general, que nos puede ocurrir que los haya comprado en una fecha y los haya puesto en el proceso productivo en el mismo momento, o que haya una diferencia entre estas dos fechas. Lo lógico sería, si vamos a aplicar la norma como plantea claramente, es que yo al momento de la compra los reconozca como tal, pero que al momento del consumo les asigne el valor de reposición de la fecha del consumo. Si yo, bueno, de ahí en más, dependiendo de esto, va a implicar el coeficiente de inflación que aplique. Si yo realmente reconocí el valor de reposición del momento del consumo, a esos insumos habrá que ajustarlos desde esa fecha al cierre por el coeficiente que corresponde. Lo mismo nos pasa con las semillas. Nosotros podemos tener productos agropecuarios reservados para semilla. Para la nueva norma, las semillas van a valor razonable menos gastos. Lo lógico sería, o lo que corresponde sería, que al momento del consumo de esa semilla yo lo consuma a valor razonable menos gastos del momento del consumo, en cuyo caso, coherentemente, el coeficiente de inflación deberá considerar la fecha del consumo y el cierre. Y los restantes gastos de producción que tenemos, en cada caso tenemos una fecha de ocurrencia, que es lo que nos pasa con los resultados en general, y en ese caso el coeficiente de inflación que corresponde aplicar es desde ese momento de ocurrencia hasta el cierre de ejercicio. ¿Qué voy a conseguir con esto? Un ingreso de producción por un lado a valores de cierre por efecto del ajuste por inflación en realidad, o llevados al cierre a través del ajuste por inflación, y un costo de producción por el otro también llevado al cierre a través del ajuste por inflación. Y considerando estos valores ya ajustados y teniendo en cuenta las existencias finales, iniciales, las compras y las ventas, o sea, los resultados transaccionales, yo voy a poder determinar por diferencia los resultados por medición a valor razonable y los resultados por tenencia también en términos reales, porque me van a salir por diferencia. Al considerar los otros componentes de la fórmula ya ajustados por inflación, estos componentes salen en términos reales. Por supuesto, en cualquiera de los casos, los resultados por medición a valor razonable o los resultados por tenencia son resultados por cambio de precio. Lo que ocurre es que si el activo está medido a valores de reposición, nuestras normas lo llaman resultados por tenencia, y si los activos están medidos a valor razonable, las normas lo denominan resultado por medición a valor razonable, pero conceptualmente estamos hablando siempre de resultados por tenencia. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Las que nos pasan a todos en cualquier empresa, independientemente de que sea agropecuaria o no. ¿Qué nos pasa cuando aplicamos el ajuste por inflación? Los resultados disminuyen, claramente, y acá pasa lo mismo, generalmente por incidencia de los activos y pasivos monetarios, que es lo que nos ocurre, pero en este caso, como los activos específicos están medidos a valores corrientes, la incidencia es aún mayor. Entonces, los resultados se vuelven aún más negativos y nos hemos encontrado con situaciones de revertir los resultados acumulados y, bueno, tener problemas con la distribución de utilidades, bueno, lo que cada uno habrá experimentado en su vida profesional. El caso de aplicación que incluimos para explicar o para graficar todo esto que estoy resumiendo se llamó el yuyito, bueno, sin ningún tipo de comentario. Se llamó el yuyito y bueno, es con un cierre 30 de junio del 2019, es un caso de agricultura con una siembra y una cosecha durante el ejercicio, con los costos generados, con la aplicación de los coeficientes que corresponden de acuerdo a los publicados por federación.
y incluye todo lo que es la medición, bueno, los asientos, porque todos los asientos que vamos reconociendo, los asientos contables, las registraciones contables a lo largo del desarrollo del ejercicio, la medición al cierre, el correspondiente ajuste por inflación, la comprobación del RECPAN y la presentación del estado patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio y de flujo de efectivo, con sus notas y sus anexos. O sea, esto pretendió simplemente graficar esto que planteamos en el trabajo completo. La realidad es que cuando uno recibió esta noticia del ajuste por inflación, el primer impacto fue, además, en la actividad agropecuaria, ajuste por inflación. Pero cuando lo empezamos a trabajar, nos damos cuenta que la empresa agropecuaria no tiene diferencias en este aspecto. Tiene un resultado distinto, que es el de producción, que en otros casos no existe. Pero a los fines de aplicar el ajuste por inflación no tiene complejidades aparte o no genera cambios sustanciales respecto a lo que nos provoca a todos los contadores ajustar por inflación cualquier estado contable. Nada más, es más trabajo. Que no es poco, ¿no? Bueno, no es nada más, es mucho más trabajo. Pero la realidad es que, ¿pero qué pasa? Es importante organizar la contabilidad de cara a esto. Porque lo que nos pasa en realidad es que muchas veces la contabilidad no está preparada para eso. Entonces, lo más significativo es tener un sistema contable que nos permita reconocer los ingresos y los costos de producción por separados, de manera tal de siempre mantener la fecha de origen de cada uno a fin de poder anticuarlos adecuadamente. Si organizamos el sistema contable de cara a esta forma de presentación o de análisis, bueno, aplicar el ajuste por inflación no es otra cosa que lo que hacemos con cualquier empresa comercial o industrial. Y de alguna manera, a través del caso práctico, lo que pretendemos demostrar es esto que les estoy contando al final y que probablemente la mayoría lo haya experimentado. Muchas gracias, nada más. Como buena moderadora hiciste un uso excelente del tiempo. Te sobraron 3 minutos. Bueno, es cierto que no se ve nada de acá, y yo chicato que soy, menos. Así que si hay preguntas, me voy a poner de acá para ver quién pregunta. ¿Algún comentario? Es malo. No, es bueno porque ha sido una exposición muy clara y convincente. No, lo que plantea Silvina es cierto. El tema pasa por la organización de los datos, por la organización de la contabilidad. O sea, es cierto que el sector tradicionalmente ha sido el rey del desorden, pero bueno, a fuerza de disposiciones, de control y demás, se está llegando a esta situación que vos planteás de organización del sistema. La verdad es que la nueva norma facilita esto, porque tiene una serie de conceptos que hace que vos digas, bueno, a ver, lo puedo organizar de esta manera, y la separación entre ingresos y costos es fundamental, porque si no, uno a veces determina resultados por diferencia, y ahora sí que si hiciste eso, es imposible anticuar, es imposible aplicar ajuste por inflación, y bueno, se aplicará como sea, pero... Entonces, y de lo contrario, si llevas una contabilidad organizada, por supuesto con lo que está diciendo Jorge, o sea, sabemos de la desprolijidad del sector en general en cuanto al mismo contribuyente, digamos, porque bueno, y sabemos que en la mayoría de los casos los objetivos son otros, más fiscales que contables, nosotros no somos ajenos a eso, pero la verdad es que si organizamos la contabilidad de manera tal de tener esta separación de resultados y de poder anticuarlos adecuadamente, ganamos salud, porque no nos complicamos demasiado y generamos un estado contable que cumple con las normas y que además muestra una información un poco más cercana a la realidad. Bueno, si no hay comentarios o preguntas, le agradecemos a Silvina su participación.